Bien, partamos. En el aspecto cronológico, como siempre habíamos dicho que va a funcionar este curso, nos toca entonces ahora entrar a la teología de San Pablo, lo que se llama el Corpus Paulino, o sea, todo el conjunto de escritos que reflejan la teología de San Pablo. San Pablo fue un muy buen teólogo, ¿no? O sea, es una persona que evidentemente creó escuela de pensamiento, ¿no? No es como perdón, pero le estaba haciendo señas al corner shop, que entro por la puerta y no por la ventana. Ya. No es como otros apóstoles que transmitieron el mensaje de Cristo de la forma más precisa posible, pero que no necesariamente hicieron alguna meditación sobre eso, ¿no? En cambio, San Pablo, no, San Pablo hizo un análisis teológico del fenómeno de Jesús bastante importante, y lo mismo que San Juan Evangelista igual. Veamos algunos datos de San Pablo. Entre paréntesis, hoy día lo que se habla sobre San Pablo en los medios, tanto católicos, protestantes o judíos, es bastante, a ver, déjenme ver que mi señora atiende tendido, porque si no... Fran, ya, sí. Ya, solucionado este pequeño problema. Es bastante distinto de lo que se decía antes del año 1950. Hasta el año 1950, lo que se sabía de San Pablo históricamente y lo que se había analizado desde el punto de vista histórico era bastante pobre. O sea, no es que fuera pobre, era algo que se venía diciendo desde más o menos, desde el 1500, algo por el estilo, donde no había mucho conocimiento real de las situaciones históricas que había tenido San Pablo. Entonces se hacían algunas presunciones sobre su persona, que después se demostró cuando ya empezaron los grandes descubrimientos arqueológicos de fines del siglo XIX, siglo XX, que sé yo, en la zona de Israel. Inmediatamente se empezó a ver que había algunas contradicciones que hacían que lo que se pensaba de su vida había que replanteárselo. No estaba muy bien, muy ajustado a la realidad. Entonces, desde más o menos el año 1950 en adelante, por un gran impulso que le dio a los estudios bíblicos el Papa Pío XII, se empezó a analizar San Pablo como personaje histórico, y se encontraron varias cosas que eran muy distintas a las que nos imaginábamos. Incluso todavía se enseñan algunas cosas que ya han sido descartadas, pero con la mejor buena voluntad, porque obviamente no todo el mundo está al día en los nuevos análisis históricos. De hecho, eso fue tan así que hace más o menos unos 20 años atrás, yo tuve que botar todas las páginas de mi librito que se referían a San Pablo y hacerlas de nuevo, porque en realidad no se sostenían. Y ahora vamos a ver fundamentalmente un par de esas objeciones nuevas, y seguramente en la clase próxima seguiremos viendo las que falten, porque no vamos a alcanzar a ver San Pablo. Yo creo que San Pablo lo vamos a ver en 3 clases más o menos. Bien, veamos que San Pablo nace en comienzos de la era cristiana, debe haber sido un poco menor que el Señor, pero a lo mejor no mucho, o sea, 10 años o algo por el estilo, porque se sabe que participó en la muerte de Esteban, como dice el libro Los Hechos de los Apóstoles. Nace en Tarso, la capital de la provincia romana de Cilicia. No es Sicilia, es Cilicia, que hoy día está en Turquía.
era una ciudad importante, unos 300.000 habitantes en esa época, lo que era mucho, ¿no? Era mucho, mucho, mucho. Y era una ciudad bastante lujosa. Ahí vivió Cicerón, que fue antes de Cristo, y también vivieron Marco Antonio y Cleopatra. Era una ciudad muy culta, ciudad netamente griega, o sea, San Pablo era de origen judío, era judío fariseo, pero de origen griego, de la diáspora. San Pablo es de un medio urbano, contrariamente a los apóstoles, que eran todos pescadores, artesanos, agricultores de pueblo chico, digámoslo así. En cambio, San Pablo se cría en un medio urbano de gran importancia, como era Tarso. Por lo tanto, va a una buena escuela, es culto, ¿no? Los apóstoles eran bastante analfabetos, yo creo, todos ellos. Algunos sabrían escribir un poco más, no más o leer, pero no, en el medio que se movían no había grandes escuelas. En cambio, San Pablo, al estar en una ciudad absolutamente griega, se beneficiaba de la educación, de la cultura griega. Pues existían el gimnasio que le llamaban, que no era para hacer gimnasia, sino que era la escuela, podríamos decir, secundaria o preuniversitaria o una cosa por el estilo. Además, San Pablo, como él mismo lo dice, terminó su educación religiosa en Jerusalén. Y su maestro fue este Gamaliel, que nosotros lo vimos en la clase pasada. Gamaliel, ¿no es cierto?, el que defendió a los apóstoles cuando en el Sanedrín los querían matar y le dijo, no se metan en lío, porque esto puede ser efectivamente algo de Dios. Entonces los azotaron nomás y los largaron. Este mismo Gamaliel, San Pablo dice que fue su maestro. Otra característica que tenía San Pablo era que era ciudadano romano, cosa que no tenía ningún apóstol ni característica. Y eso le traía una serie de beneficios, solamente por ejemplo, cuando estaba preso, el ciudadano romano, por cualquier cosa que fuera, podía tener sirvientes propios, ¿sí?, que lo ayudaran en la cárcel. ¿Sí? Además, el ciudadano romano tenía que morir como romano por muchos delitos que se le acusaran. Por eso que San Pablo lo decapitaron nomás y no lo crucificaron, lo cual no deja de ser una ventaja importante si ustedes vieron el PowerPoint que les mandé el domingo pasado. Pero también eso le permitía poder moverse por todo el mundo romano, o sea, él tenía una cultura cosmopolita y por eso que se paseó por todo el Imperio Romano predicando. Como les decía, es una persona que es farisea, porque Gamaliel, su maestro, era un fariseo, pero dominaba también la traducción griega de la Biblia hebrea, la traducción de los 70, que le sirvió mucho para predicar a los paganos, porque a los paganos no se les podía predicar en hebreo o arameo porque no entendían nada. Y por allá por el año 35, o sea, poco después de la ascensión del Señor y de Pentecostés, como lo vimos en el relato de los Hechos de los Apóstoles, experimenta una aparición del Señor en el camino a Damasco. Eso lo llamamos una teofanía. El Señor se le presenta y bueno, ya lo vamos a ver ahí. Y ahí se habla, el primer punto que tenemos que entender que no es igual a lo que pensamos, porque ahí se habla de la conversión de San Pablo. San Pablo no se convirtió a nada. Yo les voy a poner un ejemplo. Supónganse ustedes que en el barrio donde ustedes vive una señora que es una señora mayor, muy buena persona, que se llama, por ejemplo, Judith Silverstein. Bueno, ustedes pensarán, esa señora es una señora judía, por supuesto, con ese nombre y ese apellido debe ser judía, Judith Silverstein. Y pensemos que esa señora tiene fama de ser muy religiosa. Entonces, bueno, ustedes inmediatamente se hacen la imagen de que es una persona religiosa, por lo tanto debe tener un altarcito en su
en su casa con estos candelabros de 7 velas, en que todas las tardes ella debe ir a donde es altarcito y debe rezar una oración que se llama Shema Israel, escucha Israel, tu Dios es uno, que sea, etcétera, que sale en el libro del Deuteronomio, y que los sábados va a un templo, que normalmente le llamamos sinagoga, y que ahí preside una liturgia un señor que se llama el rabino. Vale decir, si a ustedes le dicen, la señora Judith Silverstein es una señora muy religiosa, ustedes inmediatamente se arman ese panorama. O sea, que tiene el altarcito con las 7 velas, que los sábados va a la sinagoga y ahí está el rabino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama un paradigma. Vale decir, por un par de frases o una frase que ustedes le digan, ya inmediatamente se arman una imagen de lo que debe significar eso. Imagen que ustedes la tienen establecida de antes. Por eso que basta que les expliquen una frasecita sobre doña Judith Silverstein y ya inmediatamente se imaginan todo el resto. Bien, supongamos que de repente alguien del vecindario, conversando por ahí, ahora no se puede conversar en las plazas, pero supongo que se puede conversar en las plazas antes, le dice, ¿saben la noticia? ¿Qué pasó? Mira, la señora Judith Silverstein se convirtió al catolicismo. Le dicen esa frase a ustedes, nada más, esa pura frase, y ya se arman otro panorama. O sea, la señora Judith, ya ese altar que tenía en su casa con el candelabro de 7 velas, ¿no es cierto? Ya ahora le agregó una imagen de la Virgen. Ya no va más el día sábado a ese templo que se llama la sinagoga, sino que va a una iglesia, a la parroquia. Y ya no va más el sábado a la parroquia, no va al sábado a la parroquia, sino que va el día domingo, ¿no es cierto? Y ahí la liturgia donde va ya no la preside un señor que se llama rabino, sino la preside un señor que se llama el sacerdote. Ese también es el paradigma, porque ustedes le dijeron solamente, ¿saben qué más? La señora Judith se convirtió al catolicismo. Eso es todo lo que le dijeron. Pero ustedes se imaginan todo el resto inmediatamente, porque hay un paradigma que usted dice, una persona que es católica hace eso, que es muy religiosa católica. Entonces lo mismo pasa con el caso de la conversión de San Pablo. Cuando a uno le dicen, oye, San Pablo se convirtió al cristianismo en el camino a Damasco, uno automáticamente piensa por el paradigma que tiene, y eso es lo que pasaba hasta el año 1950, y que San Pablo, que era un judío observante, como él mismo lo dice en sus cartas, dejó de ser judío observante y se hizo cristiano y tomó todas las costumbres religiosas de los cristianos inmediatamente, ¿no? Dejó de ir a la sinagoga y fue a las iglesias. Ahora, en el caso de San Pablo eso es imposible. Ese paradigma no corre. Por una razón muy simple. Porque no existía la iglesia cristiana en esa época. Entonces, ese paradigma que nosotros usamos para entender lo que le pasó a la señora Judith Silverstein no corría en el año 30 o 35. No había iglesia cristiana. Había judíos que reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, eso sí, pero nada más. Entonces, tenemos que desterrar un poco ese paradigma de la conversión de San Pablo. A San Pablo no se convirtió a nada. Lo único que hizo, darse cuenta que él, cuando perseguía a aquellos que eran mesiánicos, ¿vale? Judíos mesiánicos, vale decir que aquellos judíos propios de su misma familia, su misma raza, que reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado de Israel, él estaba equivocado y los otros tenían razón. Eso es todo lo que pasó. Pero lo pasó desde adentro, o sea, se dio cuenta que estaba profundamente equivocado y que Pedro, Cefas, como le llama después, y los otros y Esteban tenían toda la razón. Efectivamente, Jesús de Nazaret
había resucitado y por lo tanto era el Mesías esperado de Israel. Eso es lo que él entiende en el camino a San Pablo. No es que se haya cambiado de religión, no es que se haya convertido, haya dejado la religión antigua que tenía, porque él siempre fue judío observante toda su vida, como él mismo lo dice, por lo demás, no hay ninguna novedad. En sus cartas lo dice. Y no se cambió de religión para nada. Él lo único que hizo es reconocer que estaba equivocado cuando perseguía a aquellos que reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Él estaba equivocado y los que él perseguía tenían la razón. ¿Por qué? Una razón muy simple, porque vi a este caballero. Yo sé que lo crucificaron y por eso les pedí que vieran el PowerPoint ese que les mandé, porque una persona que es crucificada no tiene ninguna posibilidad de salir vivo de eso. O sea, él está clarísimo, antes de entender que Jesús había resucitado, que era imposible lo que decían Pedro, Esteban y los demás, porque un crucificado no tiene ninguna posibilidad de salir vivo. Bueno, y sin embargo, ¿qué pasa en el camino a Damasco? Lo ve vivo. Y más encima lo bota al caballo todavía. O sea, no cabe la menor duda que estaba vivo. Y además lo deja ciego. Entonces, se da cuenta que estaba profundamente equivocado y que efectivamente Jesús de Nazaret había sido resucitado por Dios. Y por lo tanto, era el Mesías de Israel. Eso es lo que le pasa a San Pablo en Damasco. Por eso es que desterremos un poco la idea de una conversión, de un cambio de religión. No, no se cambia de religión. Lo vamos a explicar más en detalle. A raíz de esto, se va a alguna parte que se supone que es Antioquía, no se sabe, Damasco, no se sabe muy bien, pero Damasco parece ser, donde un tal Ananías, que en el relato de lo que le pasa en el camino a Damasco, el Señor le dice, anda donde un tal Ananías, que él te va a explicar lo que tienes que hacer. Un tal Ananías lo instruye en la fe. Y ahí seguramente está un año y medio, instruyéndose en esta nueva fe. ¿Quién era Ananías? No tenemos idea. Un misionero anónimo que salió de Jerusalén arrancando, seguramente por la persecución que murió Esteban, y llegó a Damasco, y ahí el Señor le hizo el encargo de que, digamos, adoctrinara, o no sé, catequizara la frase, a este Saulo. Saulo es Saúl, ese es su nombre hebreo. Pablo es su nombre como ciudadano romano. Ahora bien, después de eso sale a misionar. Y está 14 años misionando. Y en el año 51, el año 52, viaja a Jerusalén para discutir con los apóstoles que todavía estaban ahí, no se habían desparramado por todo el mundo, el problema si a los paganos había que circuncidarlos o no. Los que aceptaban Jesús como el Señor, si había que hacer los judíos o no. O sea, el problema no es la circuncisión como tal, un rito, no. El problema serio que se le plantea a Pablo es lo que hablábamos en la clase pasada. Si la salvación por Jesús de Nazaret era para los judíos solamente o era para todos. Porque si era para los judíos solamente, como decían algunos, que todavía no se habían convencido con eso que vimos de lo que pasó en la casa del centurión Cornelio en la clase pasada, si era solo para los judíos, entonces los paganos tenían que hacerse judíos para ahí poder recibir la salvación prometida por Jesús. Entrar en el reino, como decía de momento. Ahora, si el reino era para todos, no solo para los judíos, entonces los paganos no tenían la necesidad de hacerse judíos primero para poder acceder al reino de Dios. Por lo tanto, no se tenían que circuncidar. O sea, el problema de la circuncisión de la gente convertida por San Pablo, de los paganos,
no era un problema de un rito, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿para qué lo hacen circuncidados? No, el problema era de fondo. El problema era decidir si el reino de Dios que había prometido Jesús, que ya estaba dentro de nosotros, como eso es lo que dice, ¿era para los judíos solamente o para todos? Porque si era para los judíos solamente, aquellos que no fueran judíos, que querían efectivamente llegar a ese reino de Dios prometido por Jesús de Nazaret, que ya estaba en medio de nosotros, estaban obligados a hacerse judíos. Y por lo tanto tenían que circuncidarse, pero además tenían que dejar de comer chanchito, tenían que hacer una serie de cosas. En cambio, si ese reino de Dios era para toda la humanidad, esos paganos no tenían la necesidad de hacerse judíos. Y por lo tanto, no tenían la necesidad de circuncidarse y podían comer todo el chanchito que quisieran y todas las demás cosas. Se fijan que el problema es distinto a como se nos plantea tradicionalmente. Es mucho más lógico, tal como se ve ahora, es mucho más razonable. Bueno, y eso es lo que ven en el famoso Concilio de Jerusalén que vamos a ver en un rato más. Después se va a misionar y establece su centro de misión en Éfeso. Éfeso, una ciudad muy importante, era la capital de Asia para el Imperio Romano, en lo que hoy día es Turquía. Recuerden eso, que su base de misión la hacen en Éfeso, porque ahí vamos a ver que hay un problema que se presenta cuando hablemos después de San Juan. Por el momento acuérdense nomás, nada más. Y después va a Jerusalén, porque en Jerusalén ocurría que había una gran hambruna. Entonces él, que era una persona muy caritativa, de fondo, hace una colecta por todas sus iglesias que había fundado. Corintio, Tesalónica, Galacia, qué sé yo, todas las que dejó epístolas por ahí. Filipos, en Macedonia, etc. Y recolecta una buena suma y va a Jerusalén para entregar esa plata, para socorrer a la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén en ese momento ya estaba solo Santiago, el Santiago, el importante, como lo digo yo, el que no era apóstol, el pariente del Señor, el que fue el líder de los judíos cristianos. Estaba Santiago a cargo de esa iglesia, a cargo de todos los judíos cristianos que había en Judea, y estaban pasando mucha hambre. Entonces les lleva esta colecta para allá. Pero al llegar a Jerusalén, los fariseos no cristianos, o sea, los fariseos comunes y corrientes, como dijimos ahora, lo acusan de haber profanado el templo, porque le tenían pica, por esa cosa que decía él, que no era necesario circuncidar a los paganos. Entonces le inventan una serie de acusaciones falsas con la idea de que el gobernador romano lo mande crucificar. Pero él, como era ciudadano romano, le dice al gobernador romano, mira, cuidadito, porque yo soy ciudadano romano. Entonces, el gobernador romano, que se ve con un problema menos serio ahí, no puede hacer la de Poncio Pilato, digamos, lavarse las manos, porque es un ciudadano romano. Él le sugiere, y él acepta, y él lo pide también, irse a Roma para ser juzgado en el tribunal del César. El gobernador romano lo acepta inmediatamente, porque con eso se saca esa papa caliente que tenía ahí, como decimos nosotros, y lo manda a Roma. Ahí se pierde un poco la historia. ¿Sí? Cuando has dicho ahora que estaban pasando hambre, los cristianos en ese momento vivían en comunidades y vivían como pequeños guetos dentro de las ciudades, o cada uno tenía su profesión y se juntaban de vez en cuando. Cada uno era un judío común y corriente que trabajaba en lo que sabía hacer, podía ser carpintero, podía ser campesino, podía ser cualquier cosa. Y que iban a la sinagoga los sábados y el día domingo se reunían junto con algún líder local que tendrían para celebrar la cena del Señor, nada más. Eran judíos absolutamente comunes y corrientes.
Gracias. De nada. Buena la pregunta, por lo demás. Ahora, el hambre no lo estaban pasando los judíos cristianos, lo estaban pasando todos los judíos de Jerusalén. Esa era la situación, porque la situación estaba muy mala ahí en ese momento. La situación económica. Bueno, entonces San Pablo llega a Roma y ahí se pierde un poco su historia. Lo que sí que se sabe es que unos 4 o 5 años después, cuando Nerón le echa la culpa del incendio de Roma a los cristianos, él es ajusticiado junto con Pedro. A Pedro lo crucifican y a él le cortan el pescuezo con una espada, por ser ciudadano romano. Y ahí se acaba la historia de San Pablo humano. Ahora, todo esto está bastante claro por varias circunstancias que él mismo dice en sus cartas, ¿no? Ahí yo les puse algunas, pero ustedes las pueden revisar ahí en las páginas de los apuntes. Por ejemplo, cuando está en Damasco, que se lo persigue el rey Aretas. Ponen una carta suya: me persiguió el rey Aretas, pero no me pudo pillar. Bueno, resulta que se sabe la fecha que gobernó el rey Aretas. Entonces, como gobernó en pocos años, entre el 37 y el 39, San Pablo estuvo ahí entre el 37 y el 39. Después cita al procónsul Galión de Corinto, cuando está en Corinto. Bueno, viendo la historia romana, se sabe que Galión estuvo en Corinto entre el 51 y el 52. Entonces, ahí estaba San Pablo en ese momento, en esa fecha. Y después, cuando lo toma preso el gobernador Félix, en la escena final de cuando estaban en Jerusalén, bueno, Félix gobernó en Judea hasta el año 55, entonces quiere decir que San Pablo, más tardar, lo mandaron a Roma el año 55. Son todas esas cosas que se saben por la historia que él mismo va contando en sus cartas. Eso es su propia historia. Ahora, ¿cómo era San Pablo? San Pablo tenía un apasionamiento gigantesco. Se apasionaba y hacía lo que esa pasión lo motivaba. Por eso que recorrió una cantidad de miles de kilómetros. O sea, en alguna parte por ahí de los apuntes yo le pongo un mapa con los viajes de San Pablo. Y la mayoría de eso lo hizo a pie, o en un lomo de mula, o en unos botes, cuando era por mar. O sea, un hombre de una fuerza apasionada gigantesca. Y por eso pudo hacer todo eso, recorrer todo eso, fundar toda esa cantidad de iglesias y todo lo demás. Si hubiera sido una persona más de un carácter más moderado, le hubiera sido más difícil. Él, como artesano, era talabartero, trabajaba el cuero y aprendió el oficio, dice, de su padre. Y él siempre vio como gran orgullo que él se ganó su vida. O sea, nunca fue una carga para las iglesias que fundaba. Él llegaba, se establecía en alguna parte, arrendaba una pieza por ahí, porque era soltero, y fue siempre soltero. Caso raro entre los apóstoles, ya como lo vamos a ver. Y ahí trabajaba y predicaba cualquier artesano más. Tenía un dicho que a lo mejor lo aprendió de sus maestros religiosos, que dice: el que no enseña a su hijo un trabajo, lo enseña a ser ladrón. Buen dicho. El que no le enseña a su hijo un trabajo, lo enseña a ser ladrón. Y otro dicho que también le gustaba mucho, dice, porque él trabaja noche y día y se jacta de no ser una carga para nadie, dice: el mensajero tiene que estar libre de cualquier sospecha. De lo contrario, el que sufre es el mensaje. También otro buen dicho. Era sabio este hombre. El mensajero tiene que estar libre de cualquier sospecha. De lo contrario, el que sufre es el mensaje. Era una persona culta. Ahora, para los romanos, era de la clase más baja. Pero para los judíos, podríamos decir, era clase culta. ¿Por qué para los romanos era la clase más baja? Porque para los romanos ellos no trabajaban.
porque eran los dominadores. Los pueblos conquistados trabajaban para alimentar a los romanos. Los romanos eran o militares o eran, qué sé yo, tenían un cargo cultural, digámoslo así, eran escritores o qué sé yo, políticos. Hay un escrito a fines del siglo II que dice que era una persona de baja estatura, cabeza calva, las piernas arqueadas y un cuerpo vigoroso y cejijunto, de nariz algo prominente y lleno de amabilidad. Bueno, en un principio San Pablo persigue a la iglesia, como lo habíamos visto. No persigue a la iglesia, me carga usar los términos modernos, hay que decir los términos antiguos. Persigue a aquellos que habían reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. No había iglesia en ese momento. Pero y también participa en el asesinato de Esteban. Pero más que nada él perseguía a estos judeocristianos helenistas por lo que decíamos cuando vimos el asesinato de Esteban, porque decían que el templo no era necesario. Pero él en realidad no persiguió al judeo cristiano de Judea, al judeo cristiano de los apóstoles, que los apóstoles predicaban en el templo de Jerusalén, lo que habíamos dicho. Y además, seguramente San Pablo tampoco los persiguió por la influencia de su maestro Gamaliel. Eso es algo bastante lógico. Ahora bien, ¿qué es lo que entendió San Pablo del asunto este del camino a Damasco? Aquí hay un raciocinio que parece que es lo que hizo San Pablo, porque lo refleja muy bien en su actitud, que hay que entender bien claramente. Lo voy a explicar 2 veces para que ustedes me sigan y lo entiendan bien. Al reconocer Pablo que efectivamente Jesús de Nazaret estaba vivo y que no podía estarlo por la tortura que había sufrido, él inmediatamente cae en cuenta que Dios tiene que haberlo resucitado. Obvio, no podía resucitar por otros medios, por judíos. Ahora, si Dios lo ha resucitado, de acuerdo a lo que decía el profeta Isaías 500 años atrás, quiere decir que los tiempos finales han comenzado. ¿Ya? ¿Me siguen? Si Dios lo ha resucitado, tal como anunció el profeta Isaías, vamos a ver lo que anunció el profeta Isaías, no se preocupen. 500 años atrás, el profeta Isaías ya había dicho que eso era, cuando llegara el Mesías, que Pablo lo ve porque lo tira al caballo para abajo, quiere decir que los tiempos finales han comenzado. ¿Y qué significa los tiempos finales cuando han comenzado? Significa que en ese momento los paganos, cuando el Mesías hubiera llegado, ya habrán reconocido al Dios de Israel como el Dios universal. Veamos lo que dice Isaías. Al final de los tiempos, dice Isaías, estará firme el monte de la casa del Señor, o sea, el monte donde está el templo de Jerusalén, descollando entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él, hacia el templo de Jerusalén, hacia ese monte, confluirán las naciones, vale decir, todas las naciones paganas. Caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión, el monte del templo, saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor.
será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas. Vamos de nuevo, vamos para atrás. Él estaba absolutamente convencido de la muerte de Jesús de Nazaret. No había caso, no había manera que esa tortura alguien pudiera salir vivo. Pero sin embargo se encuentra con él y está vivo. Y lo bota del caballo, o sea, tiene poderes sobrenaturales. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por lo tanto, ahí se da cuenta de que efectivamente el Mesías de Israel, que había sido anunciado por los profetas, ya había llegado. O sea, lo que decían Pedro, Esteban y todos los demás, tenían razón. Él estaba equivocado. Y entonces él, como era una persona muy culta en la Biblia hebrea, se recuerda inmediatamente lo que había dicho Isaías 500 años atrás. Cuando el Mesías aparezca, quiere decir que los tiempos finales han llegado. ¿Ya? ¿Me siguen? Vale. ¿Y qué es lo que decía Isaías? Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, el monte donde está el templo de Jerusalén, el monte Sión, descollando entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob, o sea, al templo de Jerusalén. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. El Señor, el Mesías, será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas. Y más aún, continúa Isaías, fíjense. Yo vengo, dice el Mesías, y ya está instaurado ¿cómo se llama? En Jerusalén. Yo vengo a reunir todas las naciones y lenguas, cosa que ocurrió en Pentecostés. Hablaban todas las lenguas, los apóstoles las lenguas de los que estaban escuchando. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos supervivientes a las naciones, a Tarsis, a Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal, Yaván, a las islas remotas que no oyeron ni mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y también entre ellos, vale decir, entre los paganos, tomaré sacerdotes, dice Yahvé. O sea, en el momento de esta instauración mesiánica, los paganos, las naciones, vendrán a Jerusalén porque habrán reconocido a Yahvé como el Dios universal. Y de ahí, de Jerusalén, también saldrán misioneros a divulgar que Yahvé es el Dios universal. Pero lo más extraordinario, y también entre ellos tomaré para sacerdotes, también entre los paganos yo tomaré para sacerdotes. En el judaísmo el sacerdote, no lo confundan con el rabino era un laico. El sacerdote, o sea, el que hacía las liturgias en el templo, era el descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. El sacerdote no era elegido por vocación, era elegido por nacimiento, se nacía sacerdote. El sacerdote desapareció cuando se destruyó el templo, porque ya no había necesidad de hacer liturgias sacerdotales. Entonces, aquí sin embargo, Isaías profetiza 500 años antes del momento que estaba viviendo Pablo, de que de los paganos también surgirán sacerdotes. Yahvé escogerá gente para el cargo sacerdotal desde los paganos. Eso era insólito, porque ni siquiera un judío común y corriente podía ser sacerdote, tenía que ser un descendiente de Aarón, y además de los paganos. Son 12. ¿No? Era algo que no se podía entender en ese momento. Entonces,
ahí se entiende bien qué es lo que hace Pablo, porque Pablo analiza estos mensajes de Isaías cuando le ocurre esto en el camino a Damasco, y dice, pero eso no está ocurriendo. O sea, el Mesías llegó y se fue. Pero no están llegando los paganos a adorar a Yahvé. Según Isaías deberían estar llegando. Pero no están llegando los paganos a adorar a Yahvé. ¿Y por qué no están llegando? Y ahí la segunda parte de su raciocinio es muy interesante. Porque nosotros los judíos no hemos ido a decirle a los paganos las maravillas de Yahvé. Porque nosotros los judíos no hemos ido donde los paganos a demostrarles las maravillas de Yahvé. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en la primera clase? El judío de Judea no hacía proselitismo porque consideraba a todos los demás impuros. Sí hacían proselitismo los judíos de la diáspora. ¿Se acuerdan que se los dije? Bueno, repasen. Entonces ahí San Pablo se da cuenta, nosotros los judíos hemos cometido una falta, hemos pecado, porque no hemos ido donde los paganos a mostrarles las maravillas de Yahvé. Entonces él, como buen apasionado, dice, yo voy a hacer ese trabajo. Yo voy a ir a enseñarle a los paganos las maravillas de Yahvé. ¿Se dan cuenta el raciocinio? ¿Lo entendieron bien? Porque en los apuntes está explicado con todo detalle. O sea, repásenlo. Pero eso no es una conversión, por lo que les decía antes. No se cambió de religión. Siguió siendo tan judío como antes. Al revés. Él se convenció de que él era el que al final había logrado entender a qué se refería Isaías en esa profecía hace 500 años atrás. Y cómo el judaísmo había fallado no saliendo a convertir paganos, mostrándoles las maravillas de Yahvé. Entonces él dice, yo voy a hacer ese trabajo. Lo asume para sí mismo. Yo voy a hacer ese trabajo. Yo voy a ir a tierras paganas a mostrarle las maravillas de Yahvé. Y por eso que él sale para afuera al tiro y recorre todo el mundo conocido, salvo la parte más occidental del Imperio Romano, para convertir a cuanto pagano pueda. Que es algo novedoso, porque a los apóstoles no se les había ocurrido eso. O sea, los apóstoles siempre pensaban que tenían que seguir en su medio. Bien, ese es un punto que se quedó muy claro, que en este nuevo enfoque paulino ha quedado muy claro y hace que se entienda mucho lo que ocurrió. Voy a decir Él mismo relata muchas cosas de su vida. Por ejemplo, en Gálatas dice, sin duda han oído hablar de mi anterior conducta en el judaísmo. Violentamente perseguía a la iglesia de Dios intentando destruirla. En el judaísmo superaba a todos los compatriotas de mi generación en mi celo ferviente por las tradiciones de mi antepasado. Pero cuando Dios, quien me apartó del vientre materno y me llamó por mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos, inmediatamente, en vez de consultar a hombre alguno o de subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos que yo, me alejé a Arabia y después volví a Damasco. Pasados 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. De los otros apóstoles no vi más que Santiago, el pariente del Señor. En esto les escribo, Dios es testigo que no miento. Más tarde me dirigí a la región de Siria y de Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído contar que el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe en que otro tiempo intentaba destruir, y por mi causa daban siempre gloria a Dios. Ahora eso es cierto, ¿eh? A Pablo muchas iglesias judeo-cristianas no lo miran con muy buenos ojos porque no encontraban muy raro esto que el que los perseguía ahora fuese gran evangelizador. Ahora, un segundo
caso importante es lo que se llama el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, que es cuando él va a Jerusalén para dirimir el asunto de la circuncisión de los paganos que él lograba que se convirtieran. Que, como les digo, no era un problema de un rito, sino el problema era si era necesario que se hicieran judíos o no. Ahora, aquí hay uno de los casos más interesantes de la historia de la formación del Nuevo Testamento. Hay uno de los casos más interesantes, porque hay dos relatos del Concilio de Jerusalén, uno propio de San Pablo, en su carta a los Gálatas, que es bastante reciente del hecho, o sea, la carta la escribió al año, o antes del año, de que haya ocurrido este famoso Concilio de Jerusalén. Y el otro relato de San Lucas, que lo escribe 20 años después, pero que el enfoque de uno y del otro son bastante diferentes. Veamos primero qué es lo que dice San Lucas. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. O sea, si no se hacían judíos los paganos, no se podían salvar. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y le contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharon la buena noticia y creyeran. Aquí se está refiriendo a la conversión de Cornelio, recuerden que lo vimos en la clase pasada. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contó Santiago. Tomó la palabra Santiago, que era el que pensaba distinto. Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón, no le dice Pedro, le dice Simón, ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre, Israel. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está dicho. De nuevo reconstruiré la choza caída de David, la reconstruiré levantando sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, el resto de todas las naciones que llevan mi nombre. Dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Por lo tanto, sigue Santiago, pienso que no hay que poner obstáculo a los paganos para que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o sangre, ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. Entonces los apóstoles y los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger a algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Barsabás y Silas a Antioquía. Le dieron una carta autógrafa que decía:
Los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas, Barsabás y a Silas y les explicarán estos de palabra. Pero aquí viene la declaración solemne. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Abstenerse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de esas cosas. Adiós. Ellos se despidieron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron esa carta. Cuando la leyeron, se alegraron por los ánimos que les daba. Judas y Barsabás y Silas, que también eran profetas, animaron y confirmaron a los hermanos. Pasada una temporada, se despidieron de los hermanos con la paz y se volvieron a Jerusalén a los que los habían enviado. Ya, todo terminó muy bien, según San Lucas, que lo escribe 20 años después. No se le exige la circuncisión, pero se le exigen estos preceptos que los judíos llamaban las leyes de Noé. ¿Por qué eran las leyes de Noé? Porque eran los preceptos que se le exigían a los extranjeros que vivieran en Jerusalén. Como Jerusalén era la ciudad santa para los judeanos, obvio, ahí vivía Dios, en el templo, el único templo que había en el mundo. Como Jerusalén era la ciudad santa, a los extranjeros que tenían que vivir ahí por cualquier razón, o que fueran simpatizantes también, qué sé yo, se les exigían estos preceptos que se llaman de Noé, que eran abstenerse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y relaciones sexuales prohibidas. Si no, no podían vivir en Jerusalén. Entonces, estos, al pedírsele eso mismo, se consideraba a los paganos automáticamente, se les asimilaba a extranjeros tolerables de vivir en Jerusalén. A extranjeros tolerables para vivir en Jerusalén. No eran miembros de la iglesia, digámoslo así, iguales, porque tenían que abstenerse de estas cosas para hacerlos tolerables a vivir en Jerusalén. Y eso no le gustó nada a San Pablo. Él que lo que quería no es que los miraran a sus conversos paganos como mesiánicos de segunda categoría, como tolerados para vivir en Jerusalén, mire qué chiste, sino lo que quería es que fueran ciudadanos de pleno derecho, miembros de la iglesia. Entonces, la versión que da San Pablo del Concilio de Jerusalén es bien distinta, en la carta a los Gálatas. Además, bien despectiva, como la van a ver. Pasados 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé y llevando conmigo a Tito. Subí siguiendo una revelación. En privado les expuse la buena noticia que anuncio a los paganos, pero en particular a los respetados, para evitar que mis esfuerzos de ahora o de entonces resultasen inútiles. Pero ni siquiera a mi compañero Tito, que era griego, lo olvidaron a circuncidarse. Se debía esta cosa a aquellos entrometidos, aquellos falsos hermanos que se infiltraron para espiar nuestra libertad, esa que tenemos gracias a Cristo Jesús y para reducirnos a la esclavitud. Yo no cedí ningún momento, ni me sometí, porque tenía que mantener para ustedes la verdad de la buena noticia. Pues bien, por parte de los respetados, por ser algo, lo que fueran o dejaran de ser no me interesa para nada. Dios no mira al exterior del hombre. A mí, como decía, los respetados no tuvieron nada que añadirme. Al contrario, reconocieron que se me había confiado anunciar la buena noticia a los paganos
así como a Pedro le fue confiado el asunto a los judíos, porque el mismo Dios que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. Entonces Santiago, Cefas y Juan, por eso lo que es Cefas, los respetados como pilares, reconociendo el don que se me había hecho, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solo pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que siempre he tratado de cumplir. Bueno, lo curioso es que estas dos interpretaciones se refieren al mismo hecho. O sea, San Pablo no escuchó nada de eso de los animales degollados, de no tomar sangre, de uniones ilegales, de carne ofrecida a los ídolos. No, nada, para él no existió nada de eso. Perdón, Juan Ignacio, ¿los respetados serían los apóstoles? Claro, los respetados, como él mismo dice. Santiago, Cefas, o sea, Pedro, y Juan. Eso en primer lugar. O sea, todo lo que dice que ahí tenían que seguir de estas leyes de Noé, San Pablo le entró por una oreja y le salió por la otra. Eso está claro. Segundo, este tratamiento de los respetados, fíjese, ¿no? Los respetados por ser algo. Lo que fueron o dejaran de ser no interesa nada. Dios no mira al exterior del hombre. A mí, como decía, los respetados no tuvieron nada que añadirme. Y después dice, entonces Santiago, Cefas, o sea, Pedro y Juan, los respetados, reconociendo el don que se me había hecho, nos estrecharon la mano y a mí en Bernabé. O sea, es bien despectivo con respecto a los respetados, digámoslo así, ¿eh? Ahora, cuando se lee esto en las misas, se suaviza un poco en la liturgia. Yo uso una Biblia que es de estudio católica, y que por lo tanto es literal, es lo que dice. Normalmente si ustedes se topan con esta lectura en una misa, va a decir los notables, como diciendo lo más importante. Pero el término son los respetados, y él dice, a mí no me interesa lo que es que, ¿por qué son respetados? Porque Dios no mira al exterior del hombre. Bueno, eso, hay varias conclusiones que se sacan aquí. La primera, el asunto, hubo polémica, ya yo les dije que San Pablo era una persona de un carácter exuberante, o sea, no se medía mucho en sus palabras, eso vamos a ver varios casos, no es el único. En segundo lugar, esa época para la iglesia no fue fácil, porque estaba organizándose, no sabía cómo tenía que ir descubriendo el camino que le iba dirigiendo el Espíritu Santo. Pero, o sea, el Señor no escribió un código de derecho canónico como para que ya, aquí están las leyes, los reglamentos, cómo tienen que ser, léanselo y vayan a trabajar. No. El Señor enseñó una doctrina mediante una predicación oral, que era lo que se estilaba en esa época, una doctrina muy sabia, no hay la menor duda. Pero la iglesia tuvo que ir descubriendo un poco cómo abordar todos estos casos. Por lo tanto, esa imagen de fraternidad ingenua que se nos cuenta muchas veces de los primeros cristianos, no fue tal. O sea, hubo fraternidad, sí, nunca rompieron la comunión, nunca, jamás. Y San Pablo, a pesar de todos los problemas que tenía con los judíos cristianos, cuando vio que se estaban muriendo de hambre por los problemas que había en Jerusalén, recolectó una colecta que él la trabajó mucho y que fue bastante suculenta, y la fue a llevar personalmente a Jerusalén para entregársela a Santiago, porque veía que estaban en peligro, digamos. O sea, la comunión nunca se rompió, y el trato de hermanos nunca se rompió. La comunión nunca se rompió tampoco. Pero que hubo problemas, los hubo. Y que hubieron discusiones fuertes, requete contra fuertes, las hubieron.
Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener cuidado cuando nos asustamos tanto a veces de ciertas discusiones que se plantean en la iglesia, que han sido bastante molestas por muchos, digamos, para mí también, pero que se han producido desde unos años antes de la abdicación del Papa Benedicto hasta los primeros años del Papa Francisco, como que acusaciones absurdas, incluso hubo una carta firmada por no sé cuántos teólogos mundiales al principio del papado, el Papa Francisco, que lo acusaron de hereje, que por lo tanto estaba excomulgado, qué sé yo, y todo lo demás, incluso veía porque teólogos chilenos que la firmaron. La iglesia siempre ha tenido que ir tanteando y descubriendo el camino, y eso atrae discusiones. Lo importante es que no se rompa la comunión y se trate todo con respeto. Ahora, si de repente alguien dice un exabrupto como esto de los respetados, digámoslo así, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero lo importante es cuál es la actitud que tuvo siempre San Pablo con Santiago y con todos los demás. Claro, aquí nos los trata muy bien. Y también dice, cuando dice por qué tenía estos problemas, se los acabo de leer, se debía la cosa a aquellos entrometidos, a aquellos falsos hermanos que se infiltraron para espiar nuestra libertad. Bueno, a lo mejor después hubiera preferido corregir la carta, algunos años después, pero ya le había mandado el correo, ya como se dice, ¿no? Estaba frito. Pero hay otra cosa también muy interesante que se dice aquí, en lo que le acabo de leer. Fíjense bien. Al contrario, los respetados reconocieron que se me había confiado a mí anunciar la buena noticia a los paganos, así como a Pedro le fue confiado el anuncio a los judíos. Porque el mismo Dios que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. Entonces nos estrecharon la mano, qué sé yo, y todo lo demás, en señal de comunión. Nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos se ocuparan de los judíos. En buen castellano de hoy día, una cosa que nos dice San Lucas cuando se refiere a esto mismo, se dividieron el mercado. Se dividieron el mercado. No, yo me dedico a los paganos y ustedes se dedican a los judíos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que me capacitó a mí para predicarle a los paganos, los capacitó a ustedes para predicarle a los judíos. No se metan ustedes en mi barrio, yo no me meto en el de ustedes. Y aunque ustedes no lo crean, y eso no sé si lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero sí, yo creo que sí. Pero si no, lo vemos en la próxima clase. Salieron dos formas de hacer iglesia desde ese concilio, que duraron más o menos 200 años. La forma de iglesia de los judeocristianos y la forma de iglesia de los cristianos de origen pagano. Desgraciadamente, la iglesia de los judeocristianos desapareció después de las guerras entre los judíos y Roma, que duraron del año 70 al año 135, donde los romanos dejaron una masacre, pero atroz, casi peor que la de los nazis en proporción, digamos, a la cantidad de judíos que existían en esa época. En que destruyeron todo. O sea, no aceptaron, pues, hicieron una matanza ejemplar para evitar que cualquier pueblo dominado se le insurreccionara en el futuro. Y la matanza fue generalizada, o sea, de haber perecido, según los mismos romanos, perecieron más de 1.200.000 judíos o algo así. Vamos a ver estadísticas después, en otras clases. Y pensando que en ese momento la población de todos los judíos debe haber sido 2 millones o 3 millones, no más, quizás menos. Y por supuesto los judeocristianos, como eran judíos, pelearon por el lado de los judíos. O sea, los mataron igual los romanos. Entonces ahí desapareció esa forma de iglesia judeocristiana. Ahí se desapareció. Espera un minutito. Por eso que cuando se dice que Dios castigó a Israel con la destrucción de Jerusalén en el año 70
por no haber reconocido al Mesías, esa es la estupidez más grande que se puede decir. Porque en esa guerra los judíos cristianos pelearon por los judíos porque eran judíos y los y ahí desaparecieron los judíos cristianos. Se calcula que deben haber desaparecido en esa época los judíos cristianos habían sido unos 200.000 o 300.000 y no quedó ni uno prácticamente. Entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas que se dicen. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al año 70. Por ahora estamos en el año 55. Sí, alguien me hacía una pregunta. Sí, al final esto es casi como un dogma de fe. O sea, tenemos que ver que la Iglesia sobrevive a pesar de los hombres y definitivamente es una obra del Espíritu Santo. Obvio. Pero los judíos también. Pues. Sí, por eso. O sea, desde el inicio de los tiempos hasta ahora ocurre lo mismo. No aprendemos, entre comillas, pero tampoco nos la cargamos. Mira, yo te voy a decir una cosa, y eso lo vamos a ver cuando veamos la carta a los romanos de San Pablo, que seguramente será en la próxima clase, que es muy importante. Para mí, una prueba de la existencia de Dios es la existencia de los judíos hoy día. Porque eso muestra que la alianza, como dice San Pablo en la carta a los romanos, la alianza que Dios hizo con Moisés al pueblo judío es irrevocable. Irrevocable, porque la palabra de Dios no puede fallar. Y en realidad tiene toda la razón. O sea, en la época existían tirios, ¿cómo se llama? Los que vivían al lado de Roma, bueno, da lo mismo, cilicios, gálatas, una serie de pueblos que se han enumerado en el relato de Pentecostés, fenicios, y todos desaparecieron desde esa época, pero los judíos no. Qué curioso, ¿eh? ¿Y por qué no? Porque los dones y los pactos de Dios son irrevocables, dice San Pablo en la carta a los romanos. Y esa es una prueba que Dios existe, es una prueba de que los judíos existen, es una prueba de que Dios existe. Fíjate que, frente a lo que tú dices, es muy interesante, porque hay dos instituciones, llamémoslo así, que Dios ha prometido que nunca dejarán de existir. El pueblo judío, hablo del pueblo judío, no el Estado judío, la nación judía, no, ni la política judía, no, el pueblo judío nunca va a dejar de existir. Y la Iglesia, no hablo del Vaticano tampoco, hablo de la Iglesia, la comunidad de creyentes de Jesús de Nazaret, tampoco va a dejar de existir. Son las dos únicas cosas. Todo lo demás puede desaparecer, pero esas dos cosas no van a desaparecer. No sé si te aclara la pregunta. Sí, perfectamente. Ya vamos a ver cuando analicemos la carta a los romanos, este es el caso del judaísmo, que uno no comprende en realidad muchas veces dónde estábamos cuando la Inquisición quemaba judíos en la Edad Media, y esos frailes de la Inquisición no habían leído nunca la Biblia, la carta a los romanos, uno de repente se lee, como que no entiende mucho la historia. Bueno, pero no peleemos, sigamos. Otro caso, pero es interesante esto, porque el hecho de dividirse el mercado, como digo yo, es una frase mía nomás, legitima el caso de estas dos modos de iglesia que hubieron en esa época, que es muy interesante. Después el otro problema que hay es el caso de el incidente de Antioquía. Resulta de que en Antioquía, que era territorio paulino, digámoslo así, en Antioquía había un conjunto de paganos cristianos y un conjunto judeo cristiano que coexistían muy bien, habían entendido esto que se había acordado, sobre todo la versión paulina, y convivían muy bien, y celebraban la cena del Señor juntos. Eso es harto pedir para un judío en general, porque el judío no comía en casa de paganos. Pero bueno, celebraban la cena del Señor, que era una cena, como la última cena, digámoslo así. Se consagraba el pan y el vino, obviamente, pero era una cena, como la última cena. Y resulta que llegó Pedro ahí, y al principio
al principio, él asistía a estas cenas del Señor juntas, unidas, de las dos formas de ser iglesia. Podrían haber sido conjuntos muy chicos de personas, pues no les daba para hacer ceremonias aparte. También, además no era lo correcto. Pero al poco tiempo parece que llegaron algunos judeocristianos más que no sabían esto de lo que se había acordado en Jerusalén. Y San Pedro se empezó a retacar y dejó asistir a estas cenas del Señor de los días domingos, a estas misas, si había pagano. Entonces San Pablo llegó para allá también, porque él le avisó, y montó en cólera, como era de esperar. Fíjense bien. Cuando Cefas llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente, porque su conducta era censurable. Antes que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, solía comer con los paganos. En cuanto llegaron, dejó de hacerlo y se apartó por miedo a esos judíos. Los otros judíos cristianos se pusieron a disimular como él, hasta el punto que incluso Bernabé se dejó arrastrar a la simulación. Cuando vi que no procedían derechamente, según la verdad de la buena noticia, aquí está tratando a San Pedro de Sueco, dije a Cefas en presencia de todos, si tú que eres judío, vives al modo pagano y no al modo judío, ¿cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? Bueno, ustedes comprenden que tratar al Papa, ¿eh? Porque le dice Cefas, o sea, le reconoce que es la piedra y la cabeza. San Pablo siempre nombró a San Pedro como Cefas. Y aquí en la nota al pie de la página les digo toda la lista de veces que lo nombra como Cefas, y San Juan también lo nombra como Cefas en su evangelio. Entonces, llamar al Papa chueco, primera cosa, y retarlo en presencia de todos, bueno, ahí se demuestra el carácter de San Pablo, como decíamos antes. Eso era así. Y claro, ese carácter también le da la fuerza para haber recorrido, no sé, 4.000 kilómetros a pie, evangelizando. Pero obviamente muestra que había problemas, había problemas. Bueno, y San Pedro, los evangelios nos muestra también que tenía un carácter que de repente se acobardaba un poco. ¿Para qué lo vamos a negar? Esto lo conocemos todos. Entonces, bueno, esas cosas pasaron. Esas cosas pasaron. Pero nunca se rompió la comunión. Y nunca San Pablo dejó de llamar a San Pedro Cefas. Ahora, cuando nosotros leemos una carta de San Pablo en la misa, normalmente siempre Cefas no se pone y se pone Pedro, porque si no la gente no entendería quién es este Cefas. Pero es así, siempre lo llamó Cefas, o sea, la cabeza y la piedra. Y es el testimonio más antiguo de eso de la cabeza y la piedra. Porque en el Evangelio de San Mateo, el relato cuando le dice el Señor, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se pierde un poco el sentido, porque Cefas es muy buen nombre, es una idea muy buena del Señor, porque tiene traducción en los dos idiomas simultáneamente, y en uno significa piedra y en el otro cabeza. Bueno, ahora, esta dualidad de iglesias, como le digo, se perdió prácticamente mucho en las guerras entre el 70 y el 135, tal como se murieron seguramente el 70% de todos los judíos que existían. Pero sobrevivió en algunas trazas por ahí, hasta la época de Constantino, esta iglesia judeo-cristiana, que era reconocida, tal como se ve aquí en el relato que nos hace San Pablo del Concilio de Jerusalén, era reconocida como parte de la Iglesia Universal, este enfoque judeo-cristiano, que era petrino. En cambio, ese enfoque para los gentiles, para los paganos, que es paulino. Nosotros somos todos del lado paulino, porque se acabó la Iglesia judeo-cristiana en esa época.
Pero les voy a mostrar algo muy interesante, que son unos mosaicos de la Basílica Santa Sabina en Roma, que es la basílica más antigua que existe en Roma, que es de la época de Constantino, en el año 350 más o menos. Bueno, por dentro la refaccionaron mucho después en el Renacimiento y le pusieron una serie de pinturas, estatuas y cosas renacentistas, pero todavía tiene algo de lo antiguo de la época de Constantino, que son tres mosaicos. Ustedes cuando es una iglesia enorme, ustedes cuando entran a la iglesia de Santa Sabina, yo no he estado nunca, pero tengo las fotos, cuando entran, si ustedes al entrar un poco se dan vuelta y miran para atrás, arriba de las puertas, porque la iglesia es muy alta, y las puertas son altas, pero tamaño normal. En la parte donde normalmente en las iglesias hay una especie de balcón donde se pone el coro, ¿no es cierto? O en las iglesias modernas siempre el coro está como arriba de la entrada. Y arriba ponen un rosetón de vitriales o algo por el estilo. En las iglesias que tenían órgano también se ponía un órgano arriba de la puerta de entrada atrás. Bueno, ahí hay un muro nomás. No hay ni balcón, ni órgano, ni nada en ese lugar. Y hay tres enormes mosaicos. En el mosaico del medio hay un texto en latín que no tiene mayor interés, que es un agradecimiento a un señor romano de la época del año 300, 320, que tenía mucha plata y donó la plata para construir la basílica. Perfecto. Pero al lado de ello hay otros mosaicos, dos mosaicos muy grandes, y se los voy a mostrar, que son dos damas en actitud de oración. Aquí se los voy a ver de si esto me funciona. Sí. Aquí. Ya, yo me imagino que todos ven ustedes este PowerPoint, ¿no? Ahora, yo me encantaría esto, hacerlo que... Slideshow. Abajo donde está la pantallita. Sí, slideshow, yo creo que eso debería funcionar, ¿no? Ah, espérate, aquí. Ahí está. ¿Me la ven ustedes o no? Sí. Sí, está perfecto. Ya, pero se me pasó una. No, esta, otra tampoco. Me pasé otra. No, esta que... Ya, fíjense bien. Vamos, déjenme botar esta cosa. Ahí. Hay dos damas. Lo que está en el medio es el mosaico del medio en que dicen las gracias al caballero que regaló la plata para la iglesia. Pero fíjense la dama de la izquierda, que es una dama que está rezando, tiene su libro de oraciones. Bueno, si ustedes pueden ver bien, ahí, no sé si lo ven, ese libro tiene letras hebreas. Y acá abajo dice, Ecclesia ex circuncisione, la iglesia de la circuncisión. Y aquí esta otra dama, el libro de oraciones no tiene letras hebreas. Y aquí dice Ecclesia ex gentibus, la iglesia de los gentiles. ¿Me escuchan bien? ¿Y lo vieron bien? Espero. Perfecto. Perfecto. Sí, O sea, perfecto. aquí se refleja en esta iglesia, en esta basílica de Santa No se Sabina. alcanza a ver nada porque parece que está bloqueado la pantalla, no sé. Se ve. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Yo también lo veo. Ya. No, yo no lo veo. Bueno, yo se lo voy a mandar este PowerPoint por correo mañana. Genial, genial. Mañana se lo mando por correo. Gracias. Entonces aquí tienen la iglesia de la circuncisión, esta dama, y esta otra dama, la iglesia de los paganos, la iglesia de los gentiles. O sea, ¿qué significa eso?
que todavía en el año 300, 320, por ahí, en la época que se escriben, se ponen estos mosaicos, en la Basílica de Santa Sabina todavía habían estas dos formas de ser iglesia que celebraban la cena del Señor juntas todavía. La iglesia de la circuncisión con sus textos en arameo o hebreo, porque se ve claramente, hay que verlo, pero se ve claramente que el libro está escrito en letra hebrea. En cambio el otro no, pues está escrito en letra común y corriente. Las dos formas de hacer iglesia todavía existían. Esta de la izquierda, la de la circuncisión, es la iglesia petrina, la iglesia de San Pedro, según lo que dice del reparto del mercado, la carta a los Gálatas. Y esta que está a la derecha es la iglesia de los gentiles, la iglesia paulina. Ahora, ¿cómo se celebraban esas cenas del Señor? No sé, eso no ha quedado registrado, desgraciadamente. Solo sabemos por estos mosaicos que quedaron, que existieron. Pero no sabemos cómo se celebraban. Si a lo mejor, como decíamos hoy día, la misa de 11 era para los hebreos, judeocristianos, y para la misa de 12 era para los paganos, los cristianos de origen pagano, o se juntaban todos juntos y cantaban todos, cada uno en su mismo idioma. No sabemos. Pero que existían dos formas de iglesia, estos mosaicos nos dicen absolutamente claro que sí. Ahora, aquí hay algo bien interesante, que también es algo que ha surgido de la nueva comprensión de San Pablo últimamente. Usted, ya que el 29 de junio es de este lunes al otro, ¿ustedes han pensado por qué se celebra San Pedro y San Pablo juntos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no tienen una fiesta individual cada uno, que parecería lo más lógico, el tremendo valor que tuvieron Pedro y Pablo por separado? ¿Por qué no tienen una fiesta cada uno, tal como Pedro tiene una fiesta, Juan tiene una fiesta, el apóstol Felipe tiene otra fiesta, el apóstol Santiago tiene otra fiesta? ¿Por qué Pedro y Pablo tuvieron la misma misión? Los dos tuvieron la misma misión, uno enfocado a un lado y otro al otro, digamos, uno a los judíos y otro a los... Pero la misión es la misma y por el mismo... Más cerquita. Fueron las dos columnas. Son los pilares de la iglesia. Los dos son los pilares de la iglesia. Sí. Pero a lo que se celebra el 29 de junio Para unificar. es la unidad de la iglesia. O sea, estas dos formas de ser iglesia eran una. Es la unidad de la iglesia. Como dices tú, los dos pilares, sí. Pero en el fondo es una sola iglesia que da cabida a los de la circuncisión y da con sus tradiciones, y da cabida a los paganos con sus tradiciones. O sea, se juntaron las dos fiestas que originalmente seguramente deben haber sido fiestas distintas, se juntaron en una sola, esto debe haber sido ya en el siglo II, para decir claramente, miren, hay una unidad de la iglesia, hay una comunión de la iglesia. Habrá dos formas distintas, y pueden haber en el futuro más formas también, pero hay una unidad, es una iglesia. Da la impresión, esto es una impresión que algunos historiadores dicen, pero yo creo que algo de razón tienen, que cuando se hizo el credo de los apóstoles, el credo corto que se llama ahora, que rezamos en las misas en vez del credo largo que se hacía antes del concilio, el credo corto, que es el más antiguo de todos, que es el credo de los apóstoles que se llama, ahí también se tomó, y eso se hizo más o menos por el año 100. Ese credo es de más o menos el año 100. O sea, es muy antiguo. Ahí fue cuando se instauró la idea de conmemorar a estos dos apóstoles en la misma fecha. Porque es una sola iglesia. Y el credo abarca tanto para unos como para otros. Si ustedes se fijan, no hay algo distinto. Si ustedes revisan el credo corto, el credo que uno se sabe de memoria, porque el credo largo no se lo sabe,
Para el judío cristiano es absolutamente válido todo lo que se dice, no tiene nada raro, no tiene nada raro. Creo en el Espíritu Santo que habló por medio de los profetas, por ejemplo. Eso es abiertamente judío cristiano, de origen. A nosotros no nos llama la atención porque estamos acostumbrados. Es así. Juan Ignacio, cuando puedas. Dime. Oye, me llama la atención, y quizás he rebuscado, y a lo mejor no es para este momento, pero me llama la atención que la imagen que muestras son dos mujeres, sobre todo cuando está tan cuestionado el papel de la Iglesia, y tú nos muestras una figura para demostrar las unidades, algo tan potente, ¿vale? Cuando la mujer ha estado tan denostado. Me llama la atención. ¿Es por algo en especial? Mira, no sé exactamente por qué pusieron mujeres y no varones, pero a ver, yo creo que en la época, que, por lo menos en la que yo he estudiado más, que hasta el año 100, ¿no? Las mujeres no estaban para nada muy denostadas, ¿no? Yo creo que eso es bastante posterior. O sea, si tú miras las cartas de Pablo, tú tienes papeles de mujeres bien destacados, digamos. O sea, ese matrimonio de Priscila y Aquila, por ejemplo, el papel de ella es mucho más importante que el de él. Y hay en la carta a los romanos, cuando veamos la carta a los romanos, que es la última de San Pablo, habla de una diaconisa. Ahora, ¿qué es lo que hacía la diaconisa en esa época? No tenemos idea. O sea, no nos pensemos que es lo mismo que un diácono de hoy día. Pero San Pablo la trata con mucho respeto. O sea, quiere decir que era una persona que tenía un cargo importante. Cualquiera sea que la función que haya tenido una diaconisa en esa época, era un cargo importante. Y habla de otra, una tal Julia, que era, no sé cuál de las ciudades, Filipo, me parece, no sé, algo por ahí. La vamos a ver cuando veamos la carta de los romanos. Era una persona en la cual la iglesia se reunía en su casa. Entonces, hasta el año 100, no se miraba tan en menos. Ahora, el papel de la Virgen en esta época fue extraordinario, ¿no? O sea, sin la Virgen María no existiría la iglesia, eso es un hecho claro. O sea, la iglesia resistió el shock de la crucifixión gracias a la Virgen. Y eso nos lo muestra muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles estaban cuando viene el día de Pentecostés, estaban reunidos rezando, presididos por la Virgen, y por miedo a los judíos. O sea, los apóstoles estaban muertos de susto. Y es la Virgen, la Virgen María la que los junta y le dice, no, vengan, vamos a rezar. Y ella es la que sostiene la iglesia. O sea, si ustedes me perdonan la expresión, no me vayan a acusar por ahí a alguien, ¿no? El primer papa no fue San Pedro, fue la Virgen María. San Pedro fue el segundo papa. Porque después de Pentecostés sacó la voz. Pero antes no. Estaba acobardado totalmente, no pudo estar ni siquiera a los pies de la cruz. Yo imagino a la Virgen en ese momento diciéndole a San Pedro, ya, pues Pedro, tranquilito, tranquilo, ya, si esto se va a arreglar. La Virgen fue la que sostuvo la iglesia. Sostuvo la iglesia. Y por eso que después de Pentecostés, la Virgen deja de ser nombrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ese fue su gran papel, mantener a la iglesia entre el Viernes Santo y Pentecostés. Yo diría que ha sido, si ustedes me siguen perdonando la expresión, el papado más productivo que ha tenido la Iglesia Católica en su historia. Entonces, también eso lo podemos juntar, como les digo, con algunas cosas que dice San Pablo, las dice al pasar, pero que dicen mucho de todo esto. Bueno, damas y caballeros, alcancé a pasarle todos los que quería pasarle hoy día. Ahora, lo que les pasé hoy día es bastante shocking, vamos a decirlo, ¿eh? Es todo absolutamente católico, apostólico, romano. Aquí lo que estaba diciendo son cosas históricas que son reales y que están en la Biblia. Todos los documentos que he hablado aquí son Gálatas y el libro de los Hechos de los Apóstoles.
pero que es el nuevo entendimiento que se tiene de lo que fue San Pablo y que es muy importante porque así se entiende lo que San Pablo dice mejor. Cuando no se entendía bien todo esto, que se decía que se había cambiado de iglesia, se había convertido, no, si no es así. Él lo único que hizo fue aplicar sus conocimientos de la Biblia hebrea sobre lo que había dicho Isaías a la realidad que estaba viviendo. Por eso que se va a predicar a los paganos, porque él considera un pecado de Israel que no haya tratado de hacer proselitismo en los paganos por razones y que lo debía haber hecho ya, como decía el profeta Isaías y lo había dicho hace 500 años atrás. Bueno, eso es, queridos amigos todos. ¿Preguntas antes de cortar? ¿O prefieren hacérmelas el próximo, por email o el próximo sábado, por el hecho de que esto es medio difícil de digerir, hay que digerirlo en calma? Pero como les digo, no les he dicho nada que sea... Quiero preguntar algo. Esta clase está grabada. ¿Cómo puedo acceder a esa grabación? Buena pregunta. Muchas gracias. Que no leía, no sé si se me oye, no se me oye. Yo he escuchado como el 25%, así que me da mucha pena porque me lo encuentro interesantísimo. Ahora, me dice que mi conexión a internet es... Perdón, no lo alcancé a escuchar. A todos los apuntes, ¿eh? Pero sí. A ver, voy a tratar de ver si alguien... Vamos a tratar de hacer. Pero lo que yo sí que les pido es que si se puede armar una grabación, no la distribuyan. No, sí, es porque en el fondo hay partes, por ejemplo, lo que usted mostró, que, bueno, en el caso mío yo no lo pude ver, pero creo que sería súper interesante poder saber de qué estaba mostrando. Y por otro lado, hay partes que uno se pierde y claro, uno lo puede leer, pero es tan distinto cuando usted lo explica. Sí, bueno, el PowerPoint de Santa Sabina se lo voy a mandar, son 3 láminas nomás, o sea, no hay ningún problema. Mañana lo acaban de tener todos. Ya. Eso sí. Muy agradecida ahí por veremos todo. cómo arreglamos este asunto. Pero de todas maneras el PowerPoint lo van a tener. Gracias, Juan Ignacio. Hasta luego, muchas gracias. Muy entretenida su clase. Chao, buen profesor. De Juan. nada. Nos vemos. Muchas gracias. Increíble. Gracias, adiós. Muchas gracias. Adiós. Juan Ignacio, una pregunta. Sí, dime. Que a propósito de esto de las dos formas de hacer iglesia y que una la habíamos perdido, me estaba acordando que alguna vez me enseñaron que el sistema de gobierno jerarquizado y unitario de la iglesia sería propio de la iglesia judeo-cristiana y no de la forma de Paulina. Entonces, quizás... Eso lo vamos a ver exactamente cuando hablemos las cartas de San Pablo a Timoteo y a Tito. Unas 3 clases o 4 clases más. Ya. Ahí vamos a tomar eso. Algo de eso hay, pero no es tan así. Ya. Ok. Gracias. De nada. Adiós.